Si pudieras diseñar el plan perfecto para engañar a la humanidad entera en el siglo XXI, ¿cómo lo harías? No usarías amenazas, no hablarías de fuego y azufre, no levantarías ejércitos, ni usarías la fuerza bruta. Eso ya no funciona. Si quisieras seducir al mundo moderno, te vestirías de blanco, hablarías con voz suave y usarías palabras como paz y solidaridad, ecología y fraternidad, y le prometerías a una humanidad exhausta y asustada exactamente lo que sus oídos desean escuchar. Una utopía donde la igualdad, donde todos somos uno. Esto no es teoría política, es una profecía bíblica en pleno y deslumbrante cumplimiento. Y el documento que ha servido como la hoja de ruta, el manifiesto ideológico de este engaño universal, ya está escrito, está firmado y aplaudido por los élites del planeta. Estoy hablando de la encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos, publicada por el Papa Francisco hace unos años atrás. Históricamente, una encíclica era una carta pastoral dirigida exclusivamente a los fieles católicos para instruirlos en asuntos de fe y moral. Pero Fratelli Tutti rompe ese molde de una manera asombrosa. Esta carta no está dirigida a la iglesia. Esta carta está dirigida al mundo entero. Y lo más impactante no es a quién va dirigida, sino lo que dice esta carta. Porque al leer sus páginas uno se da cuenta rápidamente que el lenguaje que domina este texto no es el lenguaje de los apóstoles, no es el lenguaje del arrepentimiento. No es el lenguaje del arrepentimiento, del perdón o de la salvación a través de la sangre de Jesús. Es un discurso profundamente humanista. Este documento está impregnado de sociología, de política, de izquierda y de un ecumenismo que diluye la verdad absoluta del Evangelio para abrazar todas las creencias humanas. Y el mundo secular, que históricamente ha olvidado el mensaje exclusivo de la cruz, ha estallado en innovación sin precedentes. Mira, líderes políticos de extrema izquierda, presidentes socialistas en Europa, ministros comunistas, todos han salido a aplaudir el documento hace unos años atrás. Pero te doy también la siguiente información. La Gran Logia Masónica de España también emitió un comunicado oficial celebrando la encíclica y afirmando con orgullo que los principios de igualdad, libertad y fraternidad que el Papa propone allí son exactamente los mismos ideales que la masonería ha defendido durante siglos. Si esto te dejó con la boca abierta, imagínate lo que viene después. Las grandes cadenas seculares de noticias como CNN la han bautizado como el mayor regalo de Francisco. Líderes islámicos, budistas y laicos se han unido en el coro de alabanzas. Pero en contraste con los aplausos del mundo, un grito de alarma y dolor se está levantando desde dentro de desde dentro del mundo católico. Muchos fieles practicantes, sacerdotes y hasta los altos cargos de jerarquía romana están horrorizados leyendo este documento y diciendo: esto no es cristianismo. Las palabras de advertencia son durísimas. El arzobispo Carlo María Vigano, ex embajador del Vaticano en los Estados Unidos, no se mordió la lengua al declarar: daría la impresión de que esta encíclica fue escrita por un masón. Y él dijo: constituye el manifiesto ideológico de Bergoglio. Su profesión de fe es masónica, así como su candidatura a la presidencia también de la religión universal del nuevo orden mundial, dijo aquel cardenal. Otros comentaristas católicos influyentes han advertido también a sus seguidores: no es momento de callar, dijeron. La jerarquía que ocupa el Vaticano lleva adelante un plan globalista. Mira, mi querido amigo, amiga, están sonando espadas en el mundo religioso y tú necesitas entender por qué. ¿Qué es lo que dice esta encíclica y qué ha provocado tanto terror en los creyentes y fieles y tanto gozo en los enemigos históricos de la fe bíblica? ¿Qué fue eso? Mira, vamos a desmantelar las fronteras de la economía y la hipocresía. Y allí es cuando nosotros desglosamos las propuestas de Fratelli Tutti.
Nos encontramos frente a un plan de reorganización pública y social que asusta por su alcance. Francisco no estaba allí hablando de teología, él estaba proponiendo abiertamente la creación de un nuevo orden mundial, gobierno mundial, con poder ejecutivo real. El Papa allí argumenta que la crisis global como la pandemia de COVID-19 ha demostrado la incapacidad de los gobiernos nacionales para actuar en beneficio de todos. Por lo tanto, concluye él que los estados soberanos deben ceder su poder, su identidad cultural y su independencia a una autoridad mundial superior, y propone reformar la ONU y el sistema económico para crear la familia de naciones bajo un nuevo ordenamiento jurídico y político. Y para lograr esto, el documento ataca los cimientos mismos de la civilización occidental actual. Primero, lanza un ataque frontal contra las fronteras nacionales y apoya abiertamente la inmigración libre y sin control. En su visión, los países no deben tener muros ni controles fronterizos. El individualismo y la soberanía de una nación deben desaparecer en favor del bien común global. Segundo, en el capítulo 5, titulado La mejor política, Francisco demoniza la economía libre del mercado. Afirma que el sistema actual de liberalismo económico debe ser desmantelado porque está impulsado por la ambición del dinero, al que él le llama el estiércol del diablo. Ataca también la propiedad privada, argumentando que los bienes deben estar al servicio de todos. Condena a las naciones occidentales que han prosperado con el capitalismo, y esto es un silencio que ensordece a las personas. Mira, no tiene ni una sola palabra de condena o crítica hacia los regímenes comunistas que han asesinado a millones y ha hundido a los países enteros en la miseria y en la opresión. Pero aquí debemos hacer una pausa y vamos a aplicar la luz de la verdad sobre este discurso de equidad y pobreza. Es muy fácil escribir una encíclica romántica condenando el afán del lucro y exigiendo que los países ricos abran sus fronteras y repartan su riqueza. Pero ¿cuál es la realidad práctica de la institución pública? La institución que publica este documento. Hay una institución en el planeta Tierra que representa la acumulación de riqueza y de hermetismo territorial, y ese es el propio Estado del Vaticano. Mientras Francisco pide que se derriben los muros de las naciones, el Vaticano sigue rodeado de muros de piedra altísimos y de fronteras fuertemente vigiladas donde nadie puede entrar a vivir libremente. Mientras el Papa exige abolir la propiedad privada y también condena el libre mercado, el Vaticano es una de las entidades financieras más ricas y opacas del mundo. Sus propiedades inmobiliarias a nivel global son incalculables. Hace negocios con bancos internacionales y especulan en los mercados financieros. Hace solo unos años estalló un escándalo internacional que llenó las portadas de los periódicos. Fondos de caridad donados por fieles católicos en todo el mundo, destinados supuestamente a los más pobres. El famoso oboló de San Pedro. Fueron utilizados por la Secretaría del Estado del Vaticano para realizar operaciones de pura especulación inmobiliaria, comprando edificios de lujo en Londres por cientos de millones de euros. En la encíclica, Francisco usa una parábola bíblica del buen samaritano. Habla de un hombre herido en el camino y de cómo el sacerdote levita pasaron de largo sin ayudarlo, mientras que el samaritano, un extranjero, sí lo hizo. Francisco usaba esto para decir que debemos ser solidarios y ayudar a los necesitados. Pero la ironía es trágica. Hoy en día la cúpula financiera del Vaticano se parece muchísimo más al sacerdote de la parábola. Ven el dolor del mundo, escriben encíclicas poéticas sobre el sufrimiento, pero en lugar de vaciar los bancos del Vaticano, vender los inmensos tesoros acumulados durante siglos y compartir esa fortuna con los pobres, usan el dinero de otros que hacen donaciones a los fieles de Cáritas o a las ONGs para hacer obras de caridad, que ellos usan ese dinero para comprar edificios supremamente lujosos. Exigen pobreza para el mundo, pero administran un imperio financiero. Es la máxima expresión de la hipocresía institucional. Pero el peligro económico y político palidece en comparación con el peligro espiritual que encierra este documento, porque para lograr este nuevo orden mundial, Francisco
Necesitaba unir a todas las religiones. Y para hacer esa unidad tiene que asesinar la verdad bíblica. En Fratelli Tutti, el Papa presentaba a todas las religiones del mundo en un plano de absoluta igualdad. Ya no se trata de presentar a Cristo como el camino, la verdad y la vida. Ahora, el criterio supremo ya no es la Biblia, sino el conocimiento mutuo, que está en el diálogo en el párrafo 277. Pide valorar con sincero respeto los preceptos y las doctrinas de todas las religiones. Menciona repetidamente y con profunda admiración al líder mundial de los musulmanes suníes, el gran imán Ahmad. Incluso utiliza la figura de San Francisco de Asís, quien viajó a Egipto en la Edad Media, para presentarlo como el primer gran ecumenista que buscaba un encuentro de culturas con los musulmanes. Esto es una falsificación histórica muy vergonzosa. Mira, los cronistas de la época documentan claramente que San Francisco de Asís no fue al sultán para dialogar sobre paz mundial. Fue dispuesto a morir como mártir con el único objetivo de predicar el evangelio para que el sultán se arrepintiera y dejara el Islam y aceptara finalmente a Jesucristo como único salvador. El humanismo de esta encíclica es tan profundo que Francisco declara que todos somos hijos de Dios y hermanos unos de otros por el simple hecho de ser seres humanos. Y esto suena muy hermoso, ¿verdad? Suena a una utopía donde todos nos abrazamos cantando bajo un arco iris. Pero no es lo que enseña la palabra de Dios. La Biblia es categórica. Todos fuimos creados por Dios, sí. Pero la filiación espiritual, el derecho de ser llamados hijos de Dios, no es un decreto de nacimiento físico, es un milagro de adopción. Juan capítulo 1, el versículo 12, dice allí claramente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen, solo a través del arrepentimiento, la conversión y la fe en el sacrificio de Cristo, es que nosotros somos aceptados en la familia celestial. Al diluir esta verdad, Francisco estaba destruyendo el puente perfecto hacia la religión universal, una religión sin arrepentimiento, sin la exclusividad de la cruz de Cristo, donde lo único que importa es la solidaridad humana y la obediencia a un gobierno global. Y aquí es donde los estudiantes de la profecía bíblica se nos acelera el pulso. Hace casi 2000 años, el apóstol Juan en la isla de Patmos miró a través de los siglos y vio exactamente lo que está ocurriendo hoy. En el Apocalipsis capítulo 13, Juan profetizó que en los últimos días de la historia de la humanidad, el mundo entero se uniría bajo una autoridad política y religiosa global. Una autoridad que aparentará ser la salvación de la humanidad, que propondrá resolver las crisis ecológicas y también económicas, pero que en el fondo exigirá adoración y sumisión absoluta. El texto dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro del Cordero que fue inmolado. Un gobierno mundial no es una conspiración de internet, es la culminación de la profecía bíblica. Y este sistema que hoy se presenta con una máscara de ecologismo, tolerancia, solidaridad, pronto mostrará su verdadero rostro de autoritario. La encíclica ya advierte sutilmente contra los extremistas, los fanáticos y el populismo, términos que fácilmente se pueden aplicar a cualquiera que niegue a doblegarse ante un nuevo orden mundial, incluyendo también a los cristianos que decidan ser fieles solamente a la Biblia. Pide censura y control para silenciar a los que discrepan de este proyecto. Así es que, mi querido amigo, mi querida amiga, mira, yo sé que ver esto como las piezas de un rompecabezas global que está uniéndose puede generar ansiedad. A muchos católicos sinceros se les está rompiendo el corazón al ver a su propio liderazgo traicionar los principios cristianos básicos para abrazar el marxismo y el globalismo. Pero escúchame muy bien, no te desanimes, alégrate. Lo que tú estás viendo no es el triunfo del mal, es la demostración irrefutable de que la Biblia es la verdad absoluta.
Dios nos avisó de todo esto con milenios de anticipación para que cuando viéramos estas cosas suceder no tuviésemos miedo, sino que levantáramos nuestras propias cabezas sabiendo que nuestra redención está en las puertas, mi querido. El clero humano puede equivocarse, las instituciones milenarias pueden corromperse y aliarse con los poderes de la tierra, pero tú no necesitas una institución humana para salvarte, no necesitas la mediación de un sistema político religioso que predica el socialismo mientras acumula oro. Tú tienes un acceso directo al Rey del Universo, puedes hablar con Jesús cara a cara en el silencio de tu habitación. Él es manso y humilde de corazón y su reino no es de este mundo. La hora de la decisión se acerca rápidamente y el mundo está siendo seducido para adorar a la bestia por medio de la solidaridad forzada y la religión universal. Pero Dios está llamando a un pueblo remanente, a un pueblo valiente que no se dejará engañar por las sonrisas diplomáticas ni por las encíclicas humanistas, un pueblo que preferirá la verdad impopular de Cristo a la mentira aplaudida por las masas. Ahora la pregunta que yo te hago es: ¿de qué lado tú vas a estar? ¿Seguirás la religión de moda, el nuevo orden mundial que se está construyendo frente a tus ojos, frente a nuestros ojos? ¿O te vas a aferrar a la palabra de Dios eterna, la palabra del Dios vivo? Ahora, yo te digo lo siguiente: mira, si este mensaje ha hecho un eco en tu propio corazón y te ha ayudado a entender las noticias mundiales a la luz de la profecía, déjame por favor un comentario. Tu opinión es vital para que nosotros en estos tiempos de censura podamos construir el conocimiento. Ayúdanos por favor a romper el silencio, suscríbete al canal, dale un me gusta a este video y compártelo con tus amigos y con tus familiares. La verdad no puede ser ocultada si tú y yo decidimos hablar. Que el Señor nos ayude. Y también que el Señor te llene de sabiduría y de paz y de valentía en estos días finales. Nos vemos pronto.